Hace más de 2 años que había tomado la determinación de no trabajar con esta serie de equipos, porque curiosamente había notado que había una similitud en los problemas que estaban centrados en la tarjeta analógica, que por desgracia ya no se encontraba disponible en el mercado. Yo me había quedado con una de ellas, de algún equipo que no pude reparar. La había estado estudiando durante un tiempo y conseguí diferentes componentes con la finalidad de ver si podía repararla. Lo hice, la reparé sin saber si realmente iba a funcionar o no. Y cuando me plantean el problema del equipo que me trajeron, cuya sospecha estaba centrada en esa tarjeta, me dio mucho gusto de saber que iba a tener la oportunidad de ver si la tarjeta que yo había reparado iba a funcionar o no. El problema que presenta es error de 56 voltios. Con lo que voy a comenzar es revisando la admisión de voltaje en el equipo. Lo primero que veo es que este cable está en muy malas condiciones. Y es lo primero que voy a revisar. Con este equipo voy a realizar 3 tipos de pruebas al cable. Es una pena tener que meter este cable tan feo en este aparato. La primera es continuidad, para saber la calidad de la tierra. Bueno, punto 13 me indica que son 130 miliohms, es un poco alto, y la polaridad está invertida, es decir, los cables están cruzados y este cable en realidad no está apto para este equipo. Ahora voy a hacer la prueba con un finísimo cable de la marca Steren. Esta es una de las pocas alternativas de una calidad media que hay en el mercado y vamos a ver qué resultados nos dan. Ok, la continuidad es 110 miliohms, ligeramente mejor. La prueba de aislación la pasa y la polaridad está bien. Entonces vamos a dejarle este cable. Lo siguiente sería revisar la caja del filtro supresor de picos y vamos a ver si hay algo raro en la forma de onda, en la admisión de voltaje. Encendemos. Y no, normal. El voltaje es normal. Apago. Vuelvo a encender. Y no, es el comportamiento común de un switch. Enciendo. Ok. Hay ocasiones en que estos switches fallan y en lugar de entregarme los 120 y tantos, a veces me entrega 80, 60 y aquí no tenemos ningún problema. Por último, ok, acá no hay problemas. Un pequeño tip. Acá yo tengo que conectar el voltaje a la fuente y no le tomé fotos en dónde iba el azul y dónde iba el marrón. El marrón lógicamente es la fase y el azul es el neutro. Puedo hacerlo con un multímetro, pero con un lápiz de este tipo es más práctico. Por ejemplo, ahorita sé que está apagado, lo enciendo. Al encenderlo con este lápiz, si no hubiera tierra en la carcasa, es muy probable que yo tuviera una lectura en la carcasa. Es probable. Acá sé que es neutro porque no tengo nada. Y aquí sería la fase. Entonces acá voy a conectar el café y en el otro el azul. Enciendo sin necesidad de ver la pantalla o el display. Yo sé que cuando los LEDs que están acá comienzan a iluminarse, ahí está, ahí ya se cargó el sistema. Los últimos 3 LEDs no sé por qué no se encienden, eso es normal. Y ok, lo único que voy a verificar es que no haya algún calentamiento en exceso. De entrada no veo nada, no veo ningún calentamiento extraño o alto ni nada. Son 42 voltios, es muy poco. 42 grados es muy poco. Aparentemente no hay ningún problema de calentamiento. Por ejemplo, acá voy a revisar el voltaje de 5 voltios de la fuente. Son 4 voltajes distintos. Y el de 5 voltios no tiene ningún problema, 4.98. Ahora, por ejemplo, el voltaje de 12 voltios
Está en la línea amarilla. Bueno, curiosamente está un poco alto, pero está bien, no tiene ningún problema. Ahora, por ejemplo, el voltaje que suministra la tarjeta analógica, que es de 28 voltios, está perfectamente bien, no tiene ningún problema, son 28 voltios. Y por último, los dos voltajes que más nos interesan de acuerdo a este problema, que son los que alimentan la tarjeta analógica, que son menos 12 voltios y 12 voltios positivos. Acá en menos 12 voltios tenemos precisamente menos 12 voltios. Y el último voltaje de 12 voltios positivo, que es negro con respecto al azul, es 11.86. También está bien. Apagué el equipo para poder colocarle las tapas de la fuente y seguir haciendo pruebas. Y justo en este momento que lo enciendo, me marca precisamente el error que tiene. Error de 56 voltios en la fuente. Estando el equipo encendido con el error de 56 voltios, volví a revisar los voltajes de todas las tarjetas y están bien. Ahora, solo hay un pequeño, midiendo la temperatura en las tarjetas, hay una temperatura en particular que aquí marca, justo aquí marca 64, 63, 64 grados centígrados en esta bobina. No sé si esto sea normal, no lo sé. Revisando el diagrama de flujo correspondiente al error 56 voltios, me dice que revise las salidas de la fuente de poder suministradas a la tarjeta analógica, que debería de ser más o menos 12 voltios. ¿Los tenemos? Sí los tenemos. Entonces nos vamos a la siguiente línea, que sería reemplazar o revisar la tarjeta analógica. Esta era la tarjeta que tenía el equipo. Ahora está así. Y ahí le puse otra tarjeta. A ver, ya acabo de encender. Vamos a ver qué error El error que nos marca dice blanco anormal, pero ya no nos marcó el error de 56 voltios. Acá, por ejemplo, no nos leyó toda la serie roja, pero ya no nos marcó el error de 56 voltios. Ahora, midiendo la temperatura de la misma bobina, tengo 61 grados, son 3 grados menos. O sea, es una temperatura similar a la otra tarjeta, pero bueno, probablemente el problema de los 56 voltios quizá no esté relacionado precisamente a la bobina, pero ya no marcó el problema con esta tarjeta. Hasta este punto todo era miel sobre hojuelas, porque había logrado resolver el problema, entre comillas, el de 56 voltios. Pero tenía que corroborar si el problema que originalmente tenía la tarjeta que yo había reparado, que estaba centrado en la serie roja, no había una buena relación en la serie roja y las plaquetas solían salir muy altas. No sabía si ese problema se había resuelto o no, y comencé a hacer las pruebas. Y para mi desgracia, comienzo a ver los resultados que aparentemente seguían teniendo el mismo problema. Las plaquetas estaban muy altas. Comenzamos a las 6 de la tarde. Curiosamente, al encendido dio ceros. Eso estuvo increíble. Pero conforme fuimos avanzando, acá no leyó plaquetas, acá tampoco, acá 1900, 900, 200, 1000. Y habían dado las 10 de la noche, las 11, la 1 de la mañana. Las plaquetas seguían altas. Y terminamos hasta las 2 de la mañana y ahí van 2900 plaquetas con agua. Fue una sensación muy fea el haber descubierto que la tarjeta que había reparado durante meses no había logrado surtir ningún efecto. Sentí como que si me hubiesen mandado al espacio exterior a combatir marcianos y que lo único que había logrado había sido matar un zancudo. Pero al siguiente día, es decir, hoy,
amanecí con una actitud un poquito distinta y se me ocurrió cambiar la cámara de lectura. Tenía sospechas, yo había reparado esta cámara hace tiempo, pero tenía sospechas de que pudiera tener algún problema. Y realmente esto terminó resolviendo el problema. Ya el día de hoy, 5 de agosto, después de haber cambiado la cámara, el primer resultado fue 0, 0, ya con reactivo, 5 plaquetas 0, 0. Y el resultado del control bajo de 78 nos dio 99. Se volvió a meter el control bajo nuevamente, dio 93. Y luego metimos el control alto de 570, nos dio 670. Lógicamente un poco más alto, solo habría que calibrar y estaría listo. Si puedo hacer una especie de conclusión, es que los cables de alimentación juegan un papel importante, pero más importante aún es que la instalación eléctrica se encuentre en buen estado, en especial la tierra. Así como se le da mantenimiento a un equipo, considero que sería importante que se le dé mantenimiento a la instalación eléctrica. Eso de alguna manera puede llegar a ahorrar mucho dinero y prevenir el mal funcionamiento de las tarjetas en los equipos.